Hola a todos, somos Nacho Calatayud y Lorena Meléndez. Bienvenidos a EduLovers, un espacio educativo donde conversamos con referentes de la educación y con docentes como tú. Suscríbete desde tu reproductor de podcast habitual y también puedes encontrarnos en nuestra página web edulabteams.com. Empezamos el año 2024 haciendo una entrevista a Jordi Mussons, maestro y director de la Escuela Sadako de Barcelona, centro educativo referente en innovación educativa a nivel internacional, nombrada Escuela Changemaker por la organización Ashoka. Además, Jordi es una persona comprometida con la transformación educativa hacia una escuela que promueva oportunidades para todos y todas. Bueno, Jordi, es un placer poder charlar contigo, una persona tan implicada en la transformación y la innovación educativa. Creo que podríamos empezar esta conversación haciendo una reflexión de cómo ha cambiado la educación y, en consecuencia, por qué es necesaria esa transformación educativa. Bueno, no sé, todo es discutible, ¿no? No sé si ha cambiado, en realidad ha cambiado la educación, ¿no? O como mínimo sería discutible si ha cambiado a la misma velocidad que ha cambiado el mundo donde vivimos. La realidad es que vivimos en un mundo cambiante a extrema velocidad y la educación, por desgracia, tiene un ritmo de cambio muy, muy lento. Y las necesidades educativas cada vez son mayores y el contexto educativo, yo llevo ya en esto creo que 30 años y de forma global yo no veo el sistema que haya evolucionado tanto en 30 años o tanto como debería haber evolucionado. No lo tengo muy claro. Claro, la escuela no puede quedarse rezagada, ¿no? Los cambios en la sociedad son muy rápidos. Sí, los cambios sociales son muy rápidos, los cambios de tecnología son muy rápidos, pero la educación familiar y la educación más formal no van a esa velocidad. Tampoco la educación familiar, y es un tema que me preocupa. Ahora hay un tema muy, muy en boga, muy en boca de todo el mundo, que es el tema de cómo abordamos el uso de la tecnología en el ámbito educativo, pero también en el ámbito familiar. Y el problema es que estamos hablando de los móviles, que aparecieron los móviles inteligentes hace, ¿qué?, 15 años más o menos. Y 15 años después empezamos a tomar decisiones, intentar ponernos de acuerdo sobre lo que deberíamos hacer, pero vamos 15 años tarde porque el tema de debate que ahora tendría que tener el sistema educativo es ¿qué hacemos con la inteligencia artificial? ¿Cómo la abordamos? ¿Qué papel educativo tiene? ¿Qué límites tenemos que poner? ¿Qué límites éticos tenemos que poner? Entonces es difícil mantener un ritmo activo como para que la educación esté ofreciendo a nuestro alumnado que realmente necesita para vivir en sociedad. Entonces la escuela debería ser un agente de cambio también. Hay gente que define la escuela como el reflejo de la sociedad. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que la escuela debería ser el motor de transformación de la sociedad. Y es donde los más jóvenes deberían aprender a ser ciudadanos capaces de transformar de forma positiva el mundo donde viven y de forma competente para conseguirlo. Pero son dos miradas de una misma moneda y ahí hay incluso decisiones políticas que tienen que ver con qué modelo de ciudadanos queremos y con consecuencia qué educación queremos. Y yo totalmente apostaría por aprender a ser agentes de cambio y que la escuela en sí misma sea una organización que ayude a transformar el entorno, acompañando a las familias y posicionándose en cómo debería ser la sociedad. Bueno, nuestros oyentes seguro que saben que Jordi es el autor del libro Reinventar la escuela, publicado por la editorial ARPA, que es un libro muy recomendable desde el punto de vista docente, pero bueno, no solamente desde el punto de vista docente de un líder de un centro educativo, sino también como familia. Jordi, recogiendo un poco este título, ¿qué destacarías que debe de cumplir una escuela que quiere reinventarse? Mira, ahora te respondo a eso, pero déjame comentar una cosa que has dicho antes. Si están cambiando las escuelas, mira, la realidad es que la mayoría de equipos directivos, familias, tenemos mucha gente que viene a visitar nuestra escuela y muchas familias todavía, hay muchos equipos directivos potentes, vienen y preguntan al final, bueno, está muy bien todo lo que hacéis, pero después estos alumnos, o sea, ¿cómo puede ser que todavía hoy el cambio educativo nos dé inseguridad con los datos que tenemos para garantizar que un modelo extremadamente tradicional, porque no vamos a polarizar entre innovación y tradicional, pero que todo lo tradicional servía, ¿no? Y tú me preguntas, ¿qué debería tener una escuela que se reinventara?
pues lo que generalmente no tenemos, que es atrevimiento, porque incluso los más atrevidos en educación lo que estamos haciendo es trabajando para maquillar un poquito la estructura pedagógica o el sistema educativo, pero no hay cambios disruptivos de verdad. Es decir, ¿cuántos centros educativos están apostando por una estructura del alumnado, no por niveles, con organizaciones de aprendizaje mucho más autónomo? No es fácil hacer apuestas de verdad arriesgadas, pero sí que apuntaría algunas ideas. Una es que creo que necesitamos un aprendizaje mucho más activo. En general, el alumnado está muy acostumbrado, y también los docentes, a vivir en un aprendizaje muy pasivo, en que el alumno está a merced de las directrices constantes del docente y el alumno de forma pasiva reacciona a las directrices del profesorado. Y esto deteriora mucho el aprendizaje, y más en esta generación. Entonces tenemos que apostar por un aprendizaje mucho más activo, donde el alumnado aprenda a tener una actitud proactiva para aprender, a tener motivación para aprender, y romper con la dualidad de sacar buenos resultados para tener buenas notas, y poner el foco en desarrollar mi aprendizaje para aprender más y ser más competente. Y son dos miradas que pueden parecer las mismas, pero para mí son radicalmente opuestas, y desgraciadamente todavía hoy el alumnado está más preocupado por la cualificación que por el aprendizaje. Un ámbito que creo que tenemos que trasladar esta responsabilidad del alumnado en querer aprender. Por otro lado, creo que la escuela debería ser un espacio fundamental de desarrollo de competencias socioemocionales, las conocidas soft skills. Aunque estemos trabajando sobre habilidades, contenidos, finalmente, en el desarrollo de estas habilidades, de estos contenidos, hay que, creo, desarrollar competencias como la capacidad de trabajar en equipo, de ser flexible, resiliente, de ser la empatía, de ser capaz de resolver problemas complejos. Y debería ser el eje principal de desarrollo competencial de la escuela, aunque estemos trabajando matemáticas o ortografía. Creo que para vivir en sociedad hoy estas competencias más que nunca van a ser indispensables, y más en un mundo donde la tecnología va a ser capaz de hacer mucho mejor que nosotros procesos más repetitivos o sistemáticos. ¿Qué más? El tema tecnológico. Creo que la escuela debería ser un espacio, creo que va a ser el único espacio donde los alumnos puedan aprender a ser competentes tecnológicamente y donde aprendan a hacer un buen uso racional de la tecnología. Pero eso es un tema muy amplio y muy complejo. Y quizás por último, apuntaría a la evaluación. Hay que hacer ir al otro lado opuesto de la evaluación como herramienta formativa. La escuela debe utilizar esta herramienta como una herramienta útil para el alumnado para que pueda aprender más y mejor, y salir de esta rutina de la evaluación como calificación. Y ahí es donde herramientas como la coevaluación, la evaluación entre iguales y demás, creo que tienen un papel fundamental en este acompañamiento educativo. No sé, para citar algunas ideas. No, has nombrado tres ejes súper importantes. Por un lado, romper los mitos en educación, ¿no? Claro, pensamos, está claro que ahora se habla mucho de educación, de lo que funciona desde el punto de vista de la neurociencia, pero seguimos encontrándonos más cómodos enseñando de la forma en la que nos enseñaron a nosotros, ¿no? De la forma que aprendimos. No bueno, como se nos dice desde la ciencia o desde la neurociencia. Bueno, como aprendimos nosotros, no. Como aprendió las personas que les fue bien el aprendizaje. Exacto. Esto, la clase media alta que sobrevivió adecuadamente y que hoy tiene una profesión más o menos cualificada, ha idealizado el sistema educativo porque le funcionó. Pero hay una parte muy importante de la población que no le fue útil. Y en ese momento, quizás la transmisión podía tener más sentido que actualmente. Sí, es cierto, estos mitos están muy arraigados en educación, porque todos somos docentes de alguna manera porque hemos practicado la docencia desde el otro lado. Todos hemos sido alumnos y todos tenemos opinión sobre cómo debía ser la docencia. Y es el único sector que cuando lo encontramos otra vez, cuando tenemos hijos, esperamos que no haya mutado en todo este tiempo. Cuando vamos al médico, nadie se espera encontrar al mismo médico de cuando era un niño o una niña, pero hoy con la educación sí que pasa. Y en estos mitos se hizo un estudio muy interesante en Harvard, además en la Facultad de Físicas, no en algo más humanístico,
que se hizo una muestra de alumnos que hicieron un aprendizaje más basado en masterclass, con componentes muy potentes, y a otro grupo muestra se les propuso unas propuestas de trabajo más activo, de discusión de casos, etc. Los alumnos, al terminar, se les hizo una evaluación, una encuesta para evaluar dónde habrían aprendido más. Sin ninguna duda, los resultados apostaron a que se habían aprendido muchísimo más en las clases magistrales. Pero cuando hicieron test e intentaron evaluar qué conocimiento habían adquirido los alumnos, habían adquirido muchísimo más conocimiento en las clases activas que en las masterclass. Porque la clase transmisiva, supongamos que yo fuera un buen comunicador, que no es el caso. Alguien estará escuchando y le puede encantar esta sesión, pero la percepción es de que ha sido muy interesante, pero que en realidad su cambio de opinión, la adquisición de aprendizajes es mucho inferior que si estuviéramos los que estamos hablando ahora y nuestros oyentes discutiendo casos, hablando desde la propia perspectiva, incorporando nuestra opinión. Esto generaría muchísimo más aprendizaje. Pero la percepción ahí es muy potente. Y de todas maneras, a mí estas discusiones de blanco y negro no me interesan especialmente. Creo que un buen docente lo que debería es saber utilizar diferentes herramientas de aprendizaje en diferentes contextos en aquella que tenga más sentido. Y como tú decías muy bien, hoy tenemos muchísimo más conocimiento de qué funciona en educación y qué no, y vamos a sacar rédito de eso. Para poner un ejemplo, los datos dicen por todas partes que la repetición es una herramienta muy cara económicamente para el sistema educativo y de las más improductivas, porque hay herramientas que funcionan menos o más, pero es que esta no funciona. Y todos los datos dicen eso, además, pero continuamos siendo uno de los estados europeos que más hace repetir al alumnado. ¿Por qué? Porque en nuestra base del hipotálamo hay una vocecita que va diciendo, si no amenazamos de repetir a nuestro alumnado, no se van a esforzar, porque basamos el esfuerzo en la amenaza, el miedo a repetir, a suspender, etc. Bueno, son mitos que forman parte del sistema y que lentamente hay que llevar a la parte más racional y utilizar de la forma más, no sé, con más sentido posible. Hay Entonces, muchos mitos. hablando de cómo debe ser el docente del siglo XXI, el aula o la gestión del aula, deberíamos también de hablar de formación, la formación docente. Ahí no me quiero meter mucho en temas del sistema educativo, pero porque me voy a meter en problemas. Un Pero poquito, un poquito. una A pinceladita. a mí la formación docente, lógicamente, creo que debería ser lo más eficiente posible, pero no es lo que más me preocupe, porque finalmente la formación docente va a durar 4 años, pero vamos a estar 30 años ejerciendo la docencia. Entonces, si la formación continua o la capacidad para irme desarrollando como docente no está bien planificada, de poco va a servir esta formación docente. Y donde yo creo que hay más dificultad es en el filtrado docente. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo conseguimos tener los mejores profesionales de la docencia ejerciendo como docentes? Y no voy a criticar a mis compañeros de profesión ni compañeras, pero el mayor filtrado del sistema son las oposiciones, muy antiguas, porque se están haciendo temarios todavía muy antiguos, y que no validan las competencias indispensables de un docente. Es decir, necesitamos docentes con capacidad de trabajar en equipo, con niveles altos de empatía, de gestión de aula, con capacidad de continuar aprendiendo, con una mirada científica bien desarrollada. Si esto no forma parte del ADN que ha entrado en el sistema, tanto da la formación docente e incluso la continua. Los países que mejor están, que más está mejorando su sistema educativo, tienen formas de filtrado, de formación y de filtrado al sistema educativo con mucho más acompañamiento, con modelos más parecidos al MIR en algunos países que está funcionando muy bien, con unas prácticas que son el filtro final para decidir si ese docente está preparado o no para entrar en el sistema. Creo que hay cuestiones estructurales del sistema educativo que mientras no se resuelvan, todos los esfuerzos metodológicos o discusiones pedagógicas que tengamos, difícilmente avanzaremos. Y igual que, no es en todo el Estado, pero aquí en Cataluña se ha optado, por ejemplo, por disminuir las ratios de alumnos en el aula.
Esto es una apuesta económicamente altísima y yo creo que es un grave error. Y no se ha apostado para potenciar el trabajo de equipos docentes en docencia compartida, que creo que es de los mecanismos docentes más eficientes, cuando dos, tres docentes están trabajando juntos en el aula, discutiendo casos, elaborando materias de forma compartida, creciendo juntos. Entonces, hay cuestiones estructurales con la dinámica que tenemos en el sistema que son difíciles de abordar porque esto rompe muchos esquemas de años de tradición, pero que son fundamentales y lógicamente la formación docente debe ser importante. Y la formación in situ, esta semana había el MIR en medicina. Somos dos funciones sociales muy importantes, pero con regímenes de llegar a la profesionalidad muy diferentes. Y hablando de la docencia del siglo XXI, ¿cómo consideras tú que tendría que ser, desde el punto de vista de una directora, cómo debería de ser el líder educativo del siglo XXI? Bueno, todos los docentes deberíamos ser líderes educativos, todos. Y eso quiere decir con un alto nivel de resiliencia, porque educar es duro, con una capacidad de aprender y de trabajar en equipo muy alta. Los líderes de los equipos directivos de los centros educativos deben ser equipos que se deben trabajar, que deben estar muy cohesionados, que se deben cuidar mucho y que deben tener continuidad. Algunos le damos demasiado tiempo en equipos directivos y seguramente también tampoco debe ser saludable ni bueno para el sistema. Pero una de las dificultades es que hay una cierta crisis para asumir responsabilidades cada vez mayor y una dificultad de dar continuidad, una mínima continuidad a estos liderazgos de equipos directivos. Y hablo de equipos directivos más allá de la dirección porque me parecen que sin esta visión de equipo, de consistencia de equipo, difícilmente un proyecto se va a mover de forma sistémica, cohesionada, etc. Pero los proyectos necesitan un poco de tiempo para que se consoliden. Lo más difícil en un centro educativo es crear una cultura educativa de nueva normalidad que sea sistémica. Es muy difícil conseguir eso. Y para hacer eso necesitamos equipos directivos que lideren con una visión definida, con a medio plazo y delegando en todos los líderes que son los docentes de cada una de las aulas un empoderamiento para que se sean tan cohesionados en esa visión y trasladen esta misma idea a cualquier rincón de la escuela, tanto sea el aula como espacios de una educación formal que son muy importantes en una escuela. Pero yo estoy preocupado, tengo la sensación, pero es que me estoy haciendo viejo, pero que cada vez es más difícil personas que quieran asumir este tipo de responsabilidades y este tipo de... muchos hemos llegado a hacer lo que hacemos por compromiso. Un valor que debemos formar en nuestro alumnado es el compromiso a llevar a cabo lo que nos hemos comprometido hasta el final, a tomar responsabilidades, a trabajar para mejorar nuestro entorno y creo que esta generación habrá que ayudarles a asumir estos riesgos que son apasionantes, pero que implican esfuerzos personales también importantes. Otro eje que nos has comentado muy importante era el papel de la tecnología, que ahora, bueno, ahora hay mucha controversia con este tema, con el uso de las pantallas. Ya has dado alguna pinceladita sobre el tema, pero me gustaría que lo desarrollaras un poco más. La tecnología como instrumento de apoyo al aprendizaje. ¿Debemos de cortar o No sé. cómo desarrollamos esto? Teniendo en cuenta que están las redes sociales ahí, hay un uso legal de las redes sociales y el uso del móvil que sabemos que se hace a edades tempranas. Sí, yo estoy en una comisión de bienestar digital y estamos debatiendo mucho eso. Varias cosas, diría. Por un lado, un problema grave. ¿Quién ayuda a cuestionar criterios a las familias? ¿Quién asume este papel en nuestra sociedad? Hay sociedades más ricas que nosotros, somos un país pobre y no nos lo podemos permitir, que tienen horarios mucho más compactados y tienen muchos espacios de educación no formal fuera del horario donde muchas veces participan las familias y cohesionan sus criterios, se ponen de acuerdo, hablan, discuten pedagógicamente. Nosotros no tenemos tiempo de hacer eso y hay una dispersión de criterios muy fuerte por parte de las familias. En el ámbito tecnológico es un ejemplo muy, muy, muy claro.
muchas veces no es que tomemos malas decisiones, sino que no hemos podido decidir qué decisión es la correcta. Y ahí hay otro problema, que las escuelas vamos demasiado al límite para hacer un papel que solo puede hacer la escuela, pero no llegamos, que es cómo atendemos a las familias para ayudarlas en ese proceso. En el ámbito tecnológico alguien lo debe hacer, o la sociedad civil o la escuela, alguien debe ayudar. Y en esa dirección, otra reflexión. Somos un país que tiende a incumplir las normas. Nos llevamos un poco también en el ADN. Entonces, aunque la administración ponga una ley que regule cómo debemos hacer las cosas en tecnología, la vamos a saltar porque nos sale de natural. Y eso hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo porque en Dinamarca un ciudadano está en la calle, en un semáforo que está rojo, en una calle de 4 carriles sin ningún coche, a las 4 de la mañana y no cruza. Y aquí a las 6 de la tarde, con la calle llena de coches, si puedo cruzar, cruzo. Porque es cultural, porque aquí no saltamos las normas. Entonces, la educación actual debe conseguir que la próxima generación cumpla con las normas sociales que hemos acordado, más allá de las leyes. Porque si no, nunca avanzaremos. Y ahora voy a la tecnología. Si hemos llegado a acuerdos sociales de que las redes sociales hasta los 14 años no son buenas para nuestros chicos y chicas, porque incumplimos esa norma, porque nos estamos perjudicando a nuestros propios hijos y hijas. Y esta recomendación, esta norma, la hemos puesto pensando en ellos y ellas, no para joder a nadie, vamos. Y por eso creo que necesitamos un cambio cultural. Y en ese sentido creo que en el ámbito tecnológico necesitamos empoderar mucho a las familias para convencerlas de que hay muchas normas que debemos acordar pensando lo mejor para nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces aquí hay muchos debates abiertos. Uno, yo creo que son las redes sociales. Es un problema grave, grave. Y no es un problema de que las redes sociales sean un peligro en sí mismas, que a veces lo son, como la edad de inmadurez a la que llegan. Lo mismo ocurre con la pornografía. La pornografía hoy está cambiando las conductas de afectivos sexuales de nuestros jóvenes, deteriorando mucho las relaciones sexuales, la no necesidad de mantener relaciones sexuales, el papel de la mujer, etc. ¿Cómo le decimos a un chaval de 15, 16 años, 14, que no esté conectado a la pornografía tanto tiempo como quiera, porque racionalmente no es correcto? No lo va a hacer. Entonces, hay algunos momentos que en algunos momentos deben llegar las prohibiciones. Aquí en Cataluña se está discutiendo mucho si podemos conseguir, ¿no?, que haya algún tipo de control que garantice que cuando yo le doy a soy mayor de 18 años, sea verdad. Porque si no, ¿por qué lo ponemos? Mejor no poner nada. Y después está el tema del móvil. El tema del móvil, en nuestra escuela hemos trabajado mucho, nos hemos aquí convertido un poco en referente, y muchas iniciativas también han seguido lo que ha pasado en Sadako, la verdad. Porque hemos trabajado mucho con las familias de los últimos 6, 7 años para que el móvil llegue un poco más tarde. Antes los teníamos en quinto de primaria. Este año, en el primer curso de secundaria, creo que hay 5 y son de alumnos nuevos. Ningún alumno antiguo tiene móvil en los 12 años. Y es porque hemos trabajado mucho en las familias a llegar a consensos de todos los que están convencidos y de los que no están convencidos y no lo necesitan. Porque hay familias que su hijo o su hija no lo necesitan. Podría tener móvil y no sería un problema. Pero que él o ella lo tenga tiene consecuencias para los demás. Entonces, este consenso social de los diferentes cursos nos ha ayudado mucho a cuestionar de qué manera debemos abordar el acceso al primer móvil inteligente, no estos Nokias fantásticos que sirven para llamar, y a poner un poco en valor de qué manera accedemos de forma global a la tecnología. Y después hay otro problema que es, y este no se ha hablado mucho, pero ¿qué hacemos las escuelas? Porque las escuelas tenemos mucha tecnología. Y cómo hacemos un uso racional de esa tecnología también es un debate que creo debemos tener. Y bueno, creo que vienen años donde este tema va a estar muy presente, a mí me parece muy interesante y es muy importante anticipar qué queremos hacer, porque no sé si tenéis hijos o hijas, pero cuando tienes un hijo y has hecho un paso hacia adelante en el uso de la tecnología, no hay vuelta atrás. Cuando tienen su primer móvil inteligente, ya no lo vas a volver a recuperar. Cuando has sacado el control parental, ya no volverás a ponerlo. Cuando le has dado acceso a una red social, difícilmente le quitarás ese acceso. Entonces, hay que llegar a consensos y pensar qué es lo mejor para nuestros hijos y nuestras hijas.
y creo que hay mucho trabajo por hacer en ese sentido, y creo que es muy positivo que haya un debate público, colectivo, en que familias y docentes estemos discutiendo e intentando llegar a un mínimo consenso. Otra cosa que nos has comentado, súper importante, es el carácter de la evaluación, no Ujú, solamente como calificativa. Hablemos un poquito más de esto, la evaluación como herramienta de aprendizaje. ujú. Ah, ah, ¿Conocéis a muchos docentes que les guste que les evalúen? Porque en general, cuando propones hacer una evaluación docente por parte del alumnado, hay ciertas reticencias. Siempre ¿Por es ¿por qué? qué? Bueno, yo creo que el porqué es obvio, porque asociamos la evaluación a una gradación entre buenos y malos, los que sacan mejores resultados serán mejores que los peores, y lo vemos como un barómetro negativo, de que se me va a penalizar en algunos aspectos, porque no hemos interiorizado la evaluación como una herramienta de mejora, de identificación de mis puntos fuertes, de mis puntos débiles, y ahí es donde creo que todavía estamos encallados en una evaluación más pensada para llegar a una calificación final que vamos a ponderar para decir dónde están todos nuestros alumnos, que como una herramienta francamente útil para ser evaluado. Hoy disponer de portafolios personales, de planes personales, de rúbricas de evaluación, de herramientas de autoevaluación y coevaluación, son herramientas potentísimas que al alumnado les ayudan muchísimo a progresar. A nosotros nos costó mucho hacer cambios profundos en la evaluación porque estos son cambios culturales muy fuertes y hemos necesitado prácticamente más de 13 años para que los alumnos, desde los 3 años hasta los 16, hayan pasado por un formato radicalmente diferente de evaluación para que finalmente todos hayan adquirido una dinámica de evaluación diferente. Ahora que estamos en esa situación, el alumnado tiene un espíritu crítico espectacular, sorprendente. Sus evaluaciones no son diferentes de las nuestras y las utilizan muy bien como herramienta de mejora. Y ahí es donde creo que más allá de la evaluación, procesos de metacognición, de que el alumno o los equipos de trabajo tomen conciencia de qué están haciendo bien, qué deben mejorar, en qué han aprendido, cómo lo han aprendido, qué del proceso no ha funcionado. Todas estas herramientas permiten llegar a aprendizajes mucho más significativos, porque uno de los problemas de escolares es que dedicamos muchísimo tiempo a aprender, pero proporcionalmente olvidamos mucho de lo que hemos aprendido. Y si no, arriesgaros a hacer, yo lo hice una vez, a coger todo el profesorado de una escuela y pasarles un examen de tercero o segundo de secundaria a todo el profesorado, a ver cuántos van a aprobar. Si los propios docentes no probaríamos exámenes de esos cursos. Esa es la realidad, porque muchos aprendizajes, como solo los focalizamos en contenidos y los memorizábamos, nos van a olvidar. Claro. Entonces, tenemos que trabajar para que estos aprendizajes sean lo más significativos posible, lo más contextualizados posible y lo más duraderos, de que aquello que han aprendido dure lo máximo posible. Entonces, si yo estoy involucrado y estas herramientas de evaluación me ayudan a identificar qué es lo que debo mejorar y a la vez, e insisto en eso, me ayudan a destacar mis puntos fuertes, porque creo que es fundamental mejorar la autoestima de nuestro alumnado, reforzar sus talentos, sus habilidades, sus competencias que todos y todas tienen, para que esto les dé mayor motivación para esforzarse en aquello que tienen dificultades. A veces se asocia despectivamente la innovación educativa con menos nivel, menos trabajo, más diversión. Todo lo contrario, todo lo contrario. Si yo soy muy partidario de la exigencia, pero soy mucho más partidario de la exigencia o de la motivación intrínseca que extrínseca. Y cuando la evaluación se convierte en una motivación extrínseca, funciona a corto plazo, pero no genera aprendizaje. ¿Cuántos alumnos hoy se preocupan para saber si en el examen habrán sacado buena nota y no si eso lo van a recordar 2 meses después? Entonces creo que el foco nunca debe ser resultadista o casi nunca. O en todo caso, debería ser una herramienta que nos sea útil, como decíamos, para claramente aprender. Estoy pensando que algunos de los oyentes estarán reflexionando, ¿y esto cómo lo asimilan las familias? Desde el punto de vista, está claro que en un proceso de cambio todos los ámbitos
tienen que estar integrados y la familia no puede quedarse atrás, ¿no? ¿Cómo es el papel de la familia en este proceso de cambio? Y en la manera de asimilar esta manera de evaluar. Sí, para las familias es muy difícil. Es muy difícil porque la educación ha sido estable durante tanto tiempo que aceptar que ahora sea diferente nos da inseguridad. Yo, ¿qué argumentación daría a eso? Por un lado, mirémonos el sistema. Es decir, creo que no me equivoco si me atrevo a decir que mayoritariamente el sistema educativo no ha cambiado mucho. Y los resultados que tenemos cambiando muy poco son llamativamente pobres. Somos deficientes en la mayoría de indicadores en bienestar, no, que eso está bien. Pero en aprendizaje somos países con peores resultados europeos. Entonces, algo habrá que cambiar. Y es cierto, a las familias se les tiene que acompañar mucho y ayudar mucho para comprender el sentido de este cambio educativo. Las familias, yo he tenido que dedicar, nos falta mucho tiempo para comunicar los porqués de cómo y por qué estamos haciendo eso, pero la innovación educativa no es un invento, está muy fundamentada. Toda la innovación educativa parte de dos lugares. Del siglo pasado, de los mejores pedagogos de la historia que antes de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española se estaban imponiendo en toda Europa, pero que estas dos guerras fracturaron, Piaget, Montessori, etcétera, etcétera, de Crowley, etcétera. Y todo el conocimiento que tenemos actual técnico de cómo aprende un alumno y de cómo no aprende un alumno. Y aquí le añadimos la tecnología y tenemos un conocimiento extremadamente alto de cómo debería ser la educación. Y el problema es que yo creo que no conozco casi, bueno, últimamente afloran algunos, iba a decir trogloditas, pero me van a insultar en las redes. No, afloran personas muy resistentes a este cambio, pero en general, en educación estamos bastante... hay una conversión muy alta de discurso hacia dónde deberíamos ir. La dificultad es por qué los docentes tenemos tantas dificultades para hacer ese cambio. Y no es porque los docentes seamos malos docentes, en realidad es porque lo hacemos en solitario, porque cuesta mucho esta estructura más sistémica de evolucionar conjuntamente. Si además tenemos que dedicar tiempo a ayudar a las familias que comprendan cómo lo estamos haciendo, lo hace más difícil. Yo desde aquí, si hay alguna familia que me escucha, le daría mucha tranquilidad. De hecho, lo más interesante es que los centros con procesos de innovación más... porque la innovación no toda vale, eso es cierto. Ni hacerla de cualquier manera vale, ni hacer cambios extremadamente rápido vale. Pero los centros que tienen proyectos de innovación consolidados están obteniendo resultados muy buenos. Y no solo en contextos tradicionales, que también, y es indispensable porque el sistema hoy por hoy todavía va a exigir aprendizajes convencionales, hacerse ver un examen y preparar selectividad, lo que convenga, sino en motivación de estos ciudadanos, alumnos con capacidad de implicarse socialmente, transformar, trabajar en equipo. Y esto lo estamos viendo en muchos centros que estos procesos se han dado de forma sostenida en el tiempo. Pero entiendo los miedos porque cualquier padre o madre lo que quiere es lo mejor para su hijo y a nosotros nos pasa, vienen muchas personas a la escuela y lo primero que te preguntan, bueno, está muy bien, todo esto me gusta mucho, pero después ¿qué? Pero es inseguridad. Y después, pues resulta que después maravillosamente bien. El problema no está ahí. El problema es que el sistema educativo español tiene un 17% de abandono escolar. Eso es dramático. Entonces, ¿cómo conseguimos que el alumnado no deje de querer aprender y no pierda esta motivación y esté conectado con el trabajo que hacemos en las escuelas? Hay mucho por cambiar. Y hablando de contextos innovadores, ¿qué tienen en común las escuelas innovadoras? ¿Cómo es la escuela Sadako desde tu punto de vista? Que supongo que no será nada objetivo. Y No. bueno, ¿qué implica ser una escuela changemaker? Bueno, varias cosas. Primero, ¿qué tienen en común? Sadako, hay cosas que habrá hecho muy bien y cosas que ha hecho muy mal y cosas que hicimos muy bien por azar, porque no hemos sido tan buenos en nada. Pero sí que es verdad que las escuelas con proyectos más consolidados, con procesos de transformación más consolidados, tienen algunas cosas en común. Una que hemos comentado antes es liderazgos más o menos continuos y visibles. En segundo lugar, son centros que están muy estructuradas las dinámicas de cooperación, tanto en el alumnado como en el profesorado. La codocencia o el trabajo en equipo del alumnado
crea un clima, una conciencia educativa radicalmente diferente, de la competitividad a la cooperación, que no tiene nada que ver con el trabajo en equipo. Estos centros normalmente son centros muy abiertos, con capacidad muy alta de aprender y de relacionarse con el entorno, con el contexto y de ser flexibles a este entorno y a este contexto, y con una abertura en general muy alta a las familias. Antes me preguntabas, ¿no?, este papel de las familias. Cuando las familias forman parte de la comunidad, cuando forman parte del aprendizaje del propio alumnado del centro, cuando forman comisiones, cuando se empoderan para llevar a cabo iniciativas que desarrollen mejor el proyecto educativo, la conciencia de comunidad, esta conciencia más de espíritu colectivo murizado en un único objetivo, también creo que da una visión o una estructura diferente a estos centros educativos. ¿Qué más? Estos centros educativos trabajan mayoritariamente en red, no son centros aislados. Y ahí tú me preguntabas, ¿qué es eso de una escuela Changemaker? Pues nada, un día nos llaman de una fundación que se llama Ashoka, que no conocíamos para nada, y nos dicen, mira, os queríamos hacer un proceso de selección para ver si podéis formar parte de esta red internacional. Y Ashoka es una fundación que lo que ha intentado hace 40 años es crear un cambio positivo en todo el mundo, haciendo una red de emprendedores sociales que les financia durante 2 o 3 años para formar indefinidamente parte de esta red de proceso de transformación global. Esto ven que es muy lento y empiezan a identificar centros educativos en todo el mundo para hacer una red de centros educativos con esta mirada más innovadora de trabajar en red, de fomentar la empatía y que fomentan en su propio alumnado esta capacidad de no solo identificar problemas, somos muy expertos en nuestro país de criticarlo todo. Ahora los que son de Madrid lo están pasando un poco mal, pero porque criticar a los árbitros, criticar a los estamentos políticos, criticar es muy fácil y muy cómodo, pero necesitamos pasar de la crítica a la actitud activa para transformar aquello que no nos gusta. Y que nuestras escuelas, el alumnado aprenda a ser agente de cambio, pues es lo que identifica a todos estos centros educativos que intentamos que nuestro alumnado adquiera un poco esa habilidad. Y por eso formamos parte de esta red, de la cual aportamos nuestro granito de arena, pero hemos aprendido mucho y nos ha ayudado mucho, y también creo que tiene que ver con estas escuelas más innovadoras, que creo que estas escuelas en general son escuelas muy abiertas a lo que está pasando en el mundo. Muchas veces pensamos que lo que pasa en nuestro sistema educativo es lo normal. Y es normal porque nos afecta a todos los que estamos metidos en esto. Pero en el mundo hay muchas formas de educar diferentes, de formas de sistemas educativos diferentes, y tener una abertura de miras y identificar qué está pasando en otros lugares del mundo y aprender a mejorar es una capacidad que deberían tener organizaciones abiertas. Y os pongo un ejemplo. Yo viajé a Dinamarca hace muchísimos años con un grupo de docentes del centro y lo primero que nos encontramos es un taller de alumnos de 5 años que más o menos estaban con un profesor que estaba entre dos espacios, entre una cocina y el taller de carpintería, con niños y niñas con sierras, martillos, clavos, pistolas de silicona. Bueno, los de la cocina estaban con cuchillos que cortaban de verdad, de cocina de verdad. Y claro, eso para nosotros era imposible. No, eso no es real, no puede ser. Los chicos en Holanda, los niños holandeses seguro que son mucho más responsables que los españoles. Pues no, en realidad no. Su cultura educativa, desde muy pequeñitos, les enseñan a ser autónomos, responsables y a ir con cuidado con las herramientas peligrosas. Aquí nuestras tijeras son redondas para que no se corten. Entonces, fomentar la autonomía quiere decir fomentar la autonomía desde muy pequeñitos. Mientras en Finlandia los alumnos, o en Suecia los alumnos de 5 años van solos hasta su recinto escolar, porque toda la comunidad es responsable de todos los niños y niñas que están en la calle, aquí les damos móvil desde muy pequeños para que nos llamen si llueve, tenemos que irlos a buscar. Bueno, son relaciones sociales que se establecen en las comunidades sobre las que, como mínimo, creo que es importante aprender. No sé, estas serían algunas, hay algunas más, pero algunas de las características comunes que creo que tienen estos centros educativos. Quizás una última. Todos ellos sufren mucho, trabajan mucho y tienen que argumentar mucho lo que hacen, mientras que muchos otros centros que no han cambiado nada no tienen por qué argumentarlo, y eso a veces es duro. Bueno, pues queda claro este cambio de mirada del docente, del sistema, pero sobre todo hacia el alumno, ¿no? Así que muchas gracias. Nacho,
¿Quieres decir alguna cosita tú? Sí, hola Jordi. Hola, ¿qué tal? Un tema de rabiosa actualidad. Esta semana, ayer, hoy, ha salido en los periódicos que el gobierno, después de las pruebas PISA, quiere invertir, creo que eran 500 millones, para mejorar porque salimos por debajo de lo de debajo. Sí. Vamos a poner en tus manos el poder decidir para qué invertir ese dinero. ¿En qué gastar ese dinero para que mejore la educación? Mira, es que no creo que el dinero sirva. Bueno, es cierto que necesitamos más dinero porque hay muchos recursos que no tenemos, especialmente para la atención a la diversidad, para atender a los alumnos más vulnerables. Hay muchos recursos que no existen. Pero creo que ese dinero lo gastaría para comprar a los políticos, para que hagan un pacto en educación que nos dure 30 años y donde un equipo cualificado en educación diseñe una visión de futuro a 10, 15 años que nos implique a todos de continuidad y no dependa de los cambios políticos de gobierno. Eso sería Ya un sé que sueño eso hecho realidad. no responde exactamente a tu pregunta, pero es que me parece que estas inversiones no van a servir para nada. Es decir, yo puedo calmar a la gente comprando con dinero una medida que va a durar unos pocos años y que dentro de unos pocos años no va a servir para nada, pero en realidad no estamos solucionando los problemas de fondo. Y los problemas son estructurales de fondo. Evidentemente que ampliar el presupuesto en educación es indispensable para llegar al 6%, que es lo mínimo que marca la Unión Europea o la OCDE, pero solo con dinero, sin una visión estratégica de futuro y de continuidad, que no balanceemos de un lado para otro continuamente, no va a evolucionar la educación. Y me da mucho miedo que el péndulo, ahora estamos en un momento muy complicado, que hemos vivido unos años de mucha motivación para la transformación educativa y quizás el péndulo ha llegado a un lugar que puede volver hacia atrás. Esto no nos lo podemos permitir. Nuestros alumnos no se lo pueden permitir, nuestra sociedad no se lo puede permitir. A mí el miedo que me da es que ese dinero sirva para perpetuar el modelo existente. Claro, que es que ya te digo que no me quiero meter mucho en política, pero muchas veces las medidas políticas tienden a apagar incendios locales para poder continuar haciendo lo que estábamos haciendo, no para resolver problemas de futuro. Estoy de acuerdo con lo que dices, muy de acuerdo. Aquí en Cataluña ha habido ahora bueno, ahora no, hace los 2 últimos años, muchas huelgas que han acabado rebajando una hora de clase al profesorado de la escuela pública. Eso es absurdo. Que creo que tendríamos que trabajar una hora menos. Pero esa no es la solución. Esa no es la solución. Y técnicamente no es lo que se propone. Lo que se propone técnicamente es multiplicar los equipos docentes. Entonces, son medidas más populistas o más de solución, de apaivagar la sociedad, a los docentes o a la opinión pública, que, que a la realidad de las necesidades educativas de nuestra sociedad. De todas maneras, no es fácil tomar decisiones en educación, ¿eh? Tampoco me lo cargaría todo porque caería en ser crítico poco constructivo. Vale, pues para tomar decisiones, la inteligencia artificial, que está ahí ahora, ¿qué opinas tú de esto? Que es una realidad y que, como todos los temas tecnológicos, no vamos a poder tomar decisiones éticas sobre lo que es correcto o incorrecto hasta que nos haya atropellado esta herramienta tecnológica. Yo creo que lo va a cambiar todo, lo va a cambiar absolutamente todo. Y va a poner en crisis a la educación, pero nos pone en crisis a toda la sociedad. De hecho, hay un problema que los que saben mucho más que yo apuntan desde la perspectiva más económica. Hemos vivido prácticamente 200 años con un código que es el del dinero. Tú produces, vendes y otro lo compra. Pero ¿qué pasa si quien produce es una máquina que no paga impuestos? ¿De qué vivimos? Porque en este código de sindicatos patronales, venta, compra, se pagaban unos impuestos de los cuales la sociedad intentaba vivir en una sociedad del bienestar. ¿Qué pasa si un psicólogo, un médico, puede adjudicar medicación o recetar cómo debes curar tu enfermedad o atender tu problema psicológico o incluso te enseña a aprender sin la necesidad de estos profesionales? ¿De qué vivimos? Entonces ahí está en crisis la sociedad del bienestar, no solo la educación. Yo creo que hasta ahora siempre se había dicho, ¿no?, que había profesiones que nunca van a desaparecer. Pues no está tan claro. ¿Quién sabe si en 15 años la educación
no es imprescindible, se puede aprender muchísimo más con las máquinas que con un profesor o profesora que se equivoca, y convertimos la escuela en un pipicán de jóvenes, es decir, donde vamos a socializarnos. Los que tenemos perro vamos a socializar al pipicán, no vamos a aprender, aprendemos en otro sitio, les tomamos en otro sitio. No sé, yo no soy un visionario, no sé qué va a pasar, pero que todo entra en crisis, sí, y que hacer ver que eso no ha ocurrido y continuar haciendo a nuestros alumnos que hagan trabajos en equipo sobre cosas que las van a hacer con inteligencia artificial, mejor traigamos la inteligencia artificial al aula y construyamos este trabajo utilizando estas herramientas, porque si no estaremos haciendo un poco el ridículo. Y creo que en educación es tan importante aprender a hacerse buenas preguntas como encontrar respuestas. Entonces creo que ahí hay que hacerse buenas preguntas de cómo utilizamos esa herramienta, cómo afrontamos a nivel social, político y educativo la inteligencia artificial, y a la vez sobrevivimos bueno, mira, soft skills. Fomentar el pensamiento crítico va a ser más importante que nunca. Aprender a saber interpretar lo que consumes va a ser más importante que nunca, porque quizás esta conversación no ha existido. A lo mejor somos tres elementos creados por una máquina y alguien se va a pensar que lo que dijimos es inteligente y simplemente ha recogido textos de muchos libros y ha hecho un diálogo aburrido para unos e interesante para otros. Pero saber interpretar eso y tener tu propia opinión fundamentada y no caer en tópicos, pues va a ser muy importante aprender en la escuela, seguro. Y ahí es donde la escuela tiene un papel, continuará seguro teniendo un papel muy relevante. Mira, para que no piensen que esto es inteligencia que han encontrado por ahí, voy a decir una tontería. Yo creo que hay un problema antropológico también detrás, y es que antes, o la idea de la educación es que el alumno aprenda a pensar. Lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial es que aprenda la máquina y el alumno que no aprenda. Ahí. Con lo cual la inteligencia artificial es la que estamos potenciando y estamos al revés, haciendo que la persona no piense. Quizá haya gente, haya colectivos, grupos que estén interesados en esto. Bueno, como es una tontería, no pensarán que ha sido. Pero sí, seguro que eso es verdad. Y en consecuencia de eso, ¿qué papel tiene la escuela para aprender no solo a aprender, sino a estar bien? Porque cuando la tecnología nos permite hacer muchísimas cosas, nos queda mucho tiempo para pensar. Y a veces pensar no solo es difícil, sino que nos trae contradicciones, y de hecho los datos que apuntan a que una parte muy importante de la población va a tener problemas de salud mental, creo que ahí es donde la escuela otra vez vuelve a tener un papel importante en gestión, educar la gestión emocional, aprender a estar bien, a disfrutar de mis espacios personales, de la relación con los demás, a saber, saber identificar qué me da placer, qué me permite estar bien, tener una actitud emocional sostenible, etc. O sea que ahí creo que todavía la educación tiene mucho papel de futuro, pero el problema de fondo es que los propósitos, el por qué vamos a la escuela, está cambiando muy rápido, y ahí es donde hemos empezado. ¿Cómo hacemos para que la escuela se adecue a estas nuevas necesidades que están en el mundo real de hoy y no nos quedemos haciendo lo que hacíamos antes porque tenía sentido en un mundo más manufacturado que ya no existe? ¿Y cómo participa, ¿no?, en este proceso de cambio? ¿Cómo hacemos que sean los alumnos capaces de responsabilizarse con estos dispositivos también? Es que hay muchas preguntas en torno a este tema. De todas formas, hemos pasado por una pandemia, un tiempo que muy duro para muchos, pero también hemos sacado cosas positivas. ¿A qué me refiero? Los educadores, los profes, los que estamos en el aula, yo creo que casi todos hemos descubierto que enseñar online no es la forma. Por lo menos los que trabajamos con pequeñitos, que es necesario el contacto. Y por otra parte, las familias han descubierto que es necesario que vayan a la escuela. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es para la única cosa que ha salido de esa pandemia, pero tienes mucha razón. Sí, estoy muy de acuerdo. Hemos puesto en valor en ese sentido la escuela. De todas maneras, la escuela en nuestro país, un problema que tiene es que no tiene todavía la confianza de nuestra sociedad. La sociedad no se cree de verdad todavía la escuela, la ve como un órgano, una organización demasiado débil. Y todos los medios apuntando de forma sistemática las debilidades del sistema tampoco ayudan. Necesitamos medios de comunicación para que nos ayuden a trabajar, a mejorar y a cohesionar un criterio de comunidad
de toda la comunidad en el futuro, pero sí. Por cierto, no estamos tan mal, ¿eh? Estos días he estado con muchos chilenos. Eh, en Chile, el 50% de alumnos de 5 años tienen móviles inteligentes y el 100% de alumnos de primaria tienen alumnos inteligentes. Al menos en las escuelas, en 20 escuelas que he estado trabajando estos días con ellos y ellas. Porque claro, si quieren alguna cosa y están en la escuela y les pasa algo para poderlos llamar. Bueno, Por seguridad, entonces, ¿no? hay sociedades que yo os digo, depende siempre con quién te compares, pero está claro que nuestras sociedades van a evolucionar, no sé si a positivo. Tú antes hacías un apunte, apuntabas un poco a esta mentalidad acrítica y el populismo, el efecto que puede tener en las sociedades y cómo nuestros ciudadanos tienen opinión, tienen criterio e incluso saben que vote cada uno, ahí está la democracia, cada uno puede votar lo que quiera, pero que sepan a qué votan con criterio y opinión, pues sí, eso tiene que enseñar la escuela, seguro. Cuando eras pequeño no había móvil. Cuando yo era pequeño tampoco. No. Te voy a proponer un pequeño juego de nostalgia. Oh. ¿Qué traerías a tu escuela, Sadako? Algo de tu escuela de niño. Bueno, ¿cuál de mis 7 escuelas? Yo estuve en 7 diferentes, o sea que tendré que escoger. Elige un momento, una situación de aprendizaje. Sabes que casi no tengo ninguna. Yo tengo muy mala experiencia académica, porque yo no fui nunca un buen estudiante y siempre tuve la percepción. Trabajaron mucho para insistir en que tuviera una mala percepción de mí mismo en cuanto a las capacidades que yo podía tener para aprender. Seguramente el momento mejor que yo recuerdo es cuando yo hacía octavo de primaria, porque yo soy muy antiguo de GB, y un profesor de química confió mucho en mí y me transmitió que yo podía hacerlo, que lo haría bien, y empecé a sacar unas notas extraordinarias por primera vez en mi vida. Pero desgraciadamente viví un sistema educativo que mayoritariamente reprimía mucho el comportamiento, la motivación, potenciaba mucho las dificultades y el fracaso. Entonces, desgraciadamente no soy un buen ejemplo para defender el sistema educativo que yo viví, pero también tiene que ver un poco con mi historia, ¿eh? No culpo al sistema. Yo, por desgracia, o por suerte, digo la suerte de mi padre, por temas laborales, se tuvo que mover en diferentes sitios de España y estuve muy pocos tiempos en diferentes escuelas. Y eso me provocó muchas dificultades lingüísticas. Seguramente tengo una dislexia no reconocida. Entonces el sistema constantemente me decía que era un mal lectoescritor. Tan fue así que me hicieron repetir en octavo de primaria de GB por justamente esas dificultades, ¿no? Entonces, un alumno que tiene esa realidad, antiguamente en el sistema educativo lo podía pasar muy mal porque siempre tenía la percepción de estar a la cola de lo que debería ser correcto. Por suerte, creo que la educación actual está ayudando a alumnos que hasta ahora eran expulsados del sistema educativo y pueden desarrollar sus talentos y pueden ser excelentes profesionales. Porque, y no me alargo, pero yo tengo dudas de que la escuela sea tan importante. No sé si nuestro papel tiene un papel tan formadora. La familia tiene un papel muy importante, el contexto social donde viven nuestros alumnos tiene un papel muy importante. Pero sí que creo que la escuela se puede ser muy feliz o muy infeliz. Y aunque hablamos mucho de aprendizaje, creo que el elemento principal de nuestros proyectos educativos debería trabajar para que todos los alumnos sean lo más felices posibles y aprendan a ser lo más felices posibles, aunque eso sea una quimera. Y mi sistema educativo, como yo soy muy antiguo, esa no era su prioridad. Y cuando yo me equivocaba me lanzaban un borrador o de vez en cuando me daban un coscorrón en la cabeza. Y eso es muy degradante, es muy degradante. A mí me levantaban de la patilla. Más o menos lo mismo. Más o menos, la misma época. Vamos a hacerlo al revés. Llévale a ese alumno que pasó por 7 escuelas, Sí. que no lo pasó bien, llévale algo de tu escuela, Sadako. ¿Qué le llevarías? Pero una cosa muy concreta, solo una. Mira, una cosa muy personal. Yo llevo un proyecto que se llama Somos lo que hacemos, en que cualquier alumno de la escuela que tiene una idea para mejorar la escuela o mejorar el mundo, pide hora y me viene a ver, y tomo el café con alumnos cada mediodía y lo único que tienen que hacer es justificar qué objetivo de desarrollo sostenible van a mejorar con la acción que van a llevar a cabo. Pues yo me llevaría cualquier de estos momentos que yo tengo con alumnos,
cada año van a pasar 100, 150, 200 alumnos que van a hacer un proyecto de este tipo. Algunos muy espectaculares y algunos muy simples. Pero estos alumnos, que a veces son alumnos con déficit de atención, hiperactivos, que son muy movidos y que todo el día estarían haciendo cosas, cuando tienen la oportunidad de venir con el director, que les da libertad para hacer lo que quieran para que su proyecto funcione, y ves cómo estos chavales tienen una capacidad de organización y de liderazgo y de llegar a conseguir lo que se han propuesto, pues yo me llevaría cualquiera de estos momentos de alumnos de estas características que hacen lo que quieren, porque quieren y con un objetivo, que es el de mejorar la escuela o mejorar el mundo. Quizás es de lo más bonito que pasa, bueno, lo que en la escuela pasan cosas muy bonitas, es especialmente bonita porque la vivo yo cada día al mediodía con alumnos que quieran hacer eso, y eso me llevaría a la escuela. Gran experiencia. Mira, esto que más o menos te he preguntado lo hacemos otras veces. Sí. ¿Qué recuerdas de tu infancia? Y nadie me dice el ejercicio 15 de la página tal. Claro. Son experiencias personales, algo que con un profesor, con una seño que me dijo no sé qué, como has dicho tú, el profe de octavo. Es justamente así, sí. Ahora hemos hecho este año hicimos una cosa muy bonita, que en los alumnos de cuarto de secundaria, que es el último curso que están en la escuela, hacemos todo un curso un poco singular en este cuarto curso. Y una de las cosas que hacemos es invitar a todas las familias de cuarto, a tantas como podemos, para que hagan un relato de su trayectoria académica, personal, profesional, qué han estudiado, en qué han trabajado, en qué se han aburrido trabajando, en qué están trabajando y les gusta de su trabajo. Y ha sido súper interesante. Ellos escogían a qué charla querían ir, hacíamos 3 charlas a la vez. Trayectorias personales terribles académicamente, pero muchísimas, y grandes profesionales. Y eso ha sido muy interesante para el alumnado, para ver que, bueno, que finalmente la vida da muchas vueltas y que todo el mundo tiene oportunidades. Y las directrices que todo el mundo insistía era perseverancia, esfuerzo, trabajar para lo que te gusta, bueno, muchos titulares de motivación, pero que finalmente es lo que funciona. Y estoy muy de acuerdo en tú. Las experiencias personales son las que todos nos llevamos y que nos cambian la vida de verdad, es las que aprendemos. Totalmente de acuerdo. Sí. Y hablando de ley, ¿qué te parece la LOMLOE? Me encanta porque habrá matices, pero desde la perspectiva pedagógica nos ha dado libertad para hacer visible muchos de los procesos que están haciendo en la escuela y nos legitima a poder defender lo que estamos haciendo desde la perspectiva más legal. O sea, en ese sentido, bien. Pero la realidad es que los docentes no saben qué es la LOMLOE. Los que han preparado sus oposiciones, sí. Pero los demás, yo he pasado ya por 5 o 6 leyes educativas, no sé, unas cuantas. Mayoritariamente los docentes continuamos haciendo siempre lo mismo, aparecen las leyes educativas, como mucho hacemos unos documentos donde programamos un poco diferente, en lugar de hablamos de primer nivel de concreción, ponemos otra cosa, pero de forma real el cambio en el aula no se da en base a la ley educativa. Y me sabe mal por los políticos, porque dedican muchos esfuerzos y no saben que lo que quieren conseguir con una ley educativa no se está produciendo en realidad en las aulas. El cambio de paradigma no se da. Y eso es duro de admitir, ¿eh? Entonces, quizás tenemos que hacer menos leyes, empoderar más a los centros educativos para que tengan una visión colectiva hacia la que tengan que evolucionar y evaluar que ese proceso se esté dando, porque la ley no lo está consiguiendo. Muchas gracias, Jordi, por darnos el privilegio de poder hablar contigo y compartir estos momentos. Hasta pronto. Y a ti, EduLover, gracias por escuchar este episodio. Si quieres seguir empapándote en clave educativa, suscríbete a nuestro canal y no dudes en mandarnos tus comentarios a podcast@edulabteams.com. Nos escuchamos de nuevo pronto.